no nos gusta laburar en la Argentina, ¿eh? Somos el país con mayor cantidad de feriados, ¿eh?, del mundo. Tenemos un récord. Por otra parte, no fue desde el punto de vista turístico, al menos el turismo de cabotaje, no fue de los mejores. En el sur, que es uno de los atractivos internacionales, un poco de problemas con las tormentas de nieve, o sea, nieve en exceso, lo que hacía intransitable los caminos y también ofrecía alguna dificultad a los vuelos precisamente con turismo. Por eso prácticamente todo el sector turístico de la República Argentina está pidiendo al gobierno la posibilidad de meter un nuevo feriado largo. En realidad lo necesitamos, es cierto, el turismo es una de las industrias sin chimenea, como todo el mundo sabe y como lo califica todo el mundo, que aporta grandes ingresos. Pero bueno, para eso también hay que tener infraestructura y hay que tener una imagen de país donde, además de las bellezas naturales que tenemos, que son muchas y diversas totalmente, bueno, tenemos que dar seguridad a los turistas, ¿no? Porque si vienen y después los motochorros y todas estas historias y los vuelos demorados y la asamblea de 2 horas que postergan los vuelos y todo eso, y bueno, eso también tiene que ver con los ingresos y tiene que ver con el pleno empleo de esta industria turística. En tanto y en cuanto, vuelvo a repetir, nosotros no cambiemos nuestra postura desde el punto de vista cultural, ¿eh? Cultural no me refiero a las artes, el teatro, el cine, no, me refiero a la forma de ser, a la idiosincrasia del argentino y todos en general. No podemos echar la culpa exclusivamente a las figuras visibles, ya sea del orden político, económico, etcétera, ¿no?, gremial, empresarial, sino que todos, absolutamente todos nosotros cambiemos un poco de temperamento. Y esto va a hacer que volvamos a recuperar la credibilidad, porque miren, el riesgo país, ¿no? Nos vamos hacia arriba, volvemos a bajar, después volvemos a subir, y esto tiene que ver con las actitudes de las clases dirigenciales y tiene que ver, digamos, con los líos que hacemos en la República Argentina por la mala imagen que hoy, con las nuevas tecnologías, recorren el país con una velocidad online, ¿eh? Directamente, en la medida en que está sucediendo, la está viendo en todo el mundo, ¿eh? Si arrojas piedras, si quemás automóviles, si presionás a diputados o senadores, si los legisladores de pronto no guardan una conducta de colaboración con un sentido nacional, fundamentalmente, y por mejorar el país y mejorar de alguna manera la sociedad, entonces evidentemente esto va a pasar. Hoy 1.438 puntos básicos, subió 1.53 el riesgo país y el dólar libre otra vez volvió a tocar su techo, subió 2,31% y por lo menos en la mañana estaba cerrando, todavía no cierro, el mercado bursátil se cierra además a las 15 horas en Buenos Aires, el cambiario también. Las acciones de Argentina estuvieron un poco depreciadas y todo tiene que ver con todo. ¿Cómo puede ser que un día nos crean y otro día no nos crean? Porque nosotros hacemos las cosas para que eso suceda de este modo. Y hay cosas que hacer y hay situaciones no resueltas en la República Argentina que forman parte pura y exclusivamente de nuestra idiosincrasia y además de dejar un poco los eslogans de lado y empezar a poner en práctica un montón de cosas que son necesarias poner y que hay que entenderlas. No puede ser que porque las ideas sean del otro, entonces yo tenga que denostarlas. Si son buenas, las tengo que tomar. Y si puedo, las tengo que mejorar. Bueno, esto no pasa en el Congreso de la Nación, cuya función fundamental, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, es precisamente esa, ¿no? La de
otorgar las herramientas para que el Poder Ejecutivo lleve adelante sus proyectos votados por el pueblo, pero también para que cada uno de esos proyectos o esas leyes que se aprueben sean en beneficio de la comunidad, en beneficio de la sociedad. Digo, no puede ser que se siga pensando desde el punto de vista mezquino, político, de manera permanente, porque eso impacta sobre nosotros. Nosotros necesitamos reactivar la economía. Se han perdido del año pasado a hoy, en un año 130 y pico, 134.000 puestos de trabajo. En lo que va de la era Milei, unos 90 y poquito, 90.000 puestos de trabajo. Poquito no es mucha la cifra. Quise decir 93, me parece, 93.000 puestos de trabajo. Fundamentalmente el 57 o 60% tiene que ver con el parate de la obra pública, ¿no? En la parte de construcción fundamentalmente, que lo había anunciado en campaña el presidente, un presidente que bueno, ya estará volviendo a la República Argentina después de esta última gira europea, de la que no vamos a poder hablar hoy, no nos va a alcanzar el tiempo. Yo no quiero olvidarme de cosas que son fundamentales, ¿no? Y saber de qué y por qué y de qué modo podemos, de alguna manera, empezar a resolver lo económico, lo básico. Nosotros tenemos un estado elefantiásico. Miren, el jueves en Rosario, el presidente Javier Milei convocó a la dirigencia política, a la empresarial, a la sindical y a funcionarios de los distintos poderes del Estado a dejar atrás los faccionalismos y adherir a un gran acuerdo nacional. Lo hizo otra vez para salir de esta crisis recurrente y encarar el camino de la recuperación económica y social. Eso fue en el Monumento a la Bandera, el Día de la Bandera. Hizo el llamado, fíjense qué curioso, esta Argentina es rara, ¿no? Hizo el llamado en junio para un pacto de mayo, pero que de pronto, hay que ver si se alinean los planetas, se firmaría el 9 de julio. Raro en la Argentina, ¿no? Pero bueno, el crecimiento injustificado del tamaño del Estado ha sido un fenómeno frecuente en el mundo en que vivimos, en el mundo. Pero, sin embargo, es difícil encontrar un caso tan dramático y notable como el de la República Argentina. El nivel de gasto público en relación con el tamaño de la economía ha alcanzado en nuestro país una proporción que no se observa en naciones comparables por su tamaño y grado de desarrollo. No tenemos con qué compararnos. Supera incluso al de algunos países europeos en los que el Estado asume la prestación amplia de servicios sociales y comunitarios que satisfacen en calidad y en cantidad las demandas privadas precisamente. Entre los puntos establecidos en el Pacto de Mayo se encuentra el objetivo de reducir el gasto público a un 25% del Producto Bruto Interno, comprendido entre nación, provincias y municipios. Se refirió a este porcentaje el presidente como nivel histórico, aunque hay que remontarse a más de 30 años para encontrarlo. Miren, en 1993 el gasto del Estado alcanzó el 27% del PBI y desde aquel momento no dejó de subir. En 2019 se había elevado a un 47% y actualmente se lo estima en alrededor de un 45%. Entonces, desde 1993, el aumento del gasto público, medido en moneda de valor constante, por cierto, ha sido del 83%. Una locura. Una locura. Mire, la mayor incidencia ha sido la de jubilaciones y el gasto salarial. La cantidad de jubilados y pensionados
creció el 76%. ¿Y por qué? Porque fue impulsada por las moratorias. El empleo público en el nivel nacional, provincial, municipal, a nivel país estamos hablando, pasó de 2.010.000 personas a 3.900.000, sin que haya habido alguna razón estructural que justifique este colosal crecimiento. Digo, es desmedido. El mayor incremento se produjo en municipios y provincias, y esto también hay que decirlo. Ya en 1993 se tenía un Estado sobredimensionado, por lo que debería haberse producido una reducción y de ninguna manera un aumento. Además, desde entonces hubo innovación tecnológica que hubieran hecho posible mejorar la productividad de las tareas administrativas, sustituyendo incluso personal e incorporándolo al sector privado, creando políticas suficientes para la inversión en el sector privado y la generación de puestos de trabajo, por cierto. El crecimiento innecesario de la burocracia se ha registrado en prácticamente todas las provincias y municipios del país. Y que alguien lo niegue, ¿no? Miren, entre 2001 y 2023, la cantidad de empleados públicos provinciales aumentó el 70% y la de municipales el 102%. Es imposible. Se ha tomado el Estado como una bolsa de empleo militante. Este incremento no puede atribuirse a las transferencias de servicios desde la Nación, ya que ellos se habían concretado con anterioridad inclusive. No es un tema de ahora, es un tema que viene de vieja data. Por eso estoy citando año por año. Debe adjudicarse al populismo irresponsable, que además fue facilitado por la falta de correspondencia fiscal que permite a los gobernadores elevar su gasto a costa de mayor presión tributaria provincial y nacional, o municipal, provincial y nacional. Una mirada al pasado permite percibir la degradación de la eficiencia estatal. Miren, hubo que irse atrás para saber de qué estamos hablando, porque si no, siempre cargamos las tintas sobre los que están, ¿no? Y nos olvidamos sobre los que estuvieron. Hasta 1943, el Poder Ejecutivo estaba formado por 8 ministerios que dependían directamente del presidente. Y casi todos ellos entraban dentro de la Casa Rosada. O sea, no había necesidad de tantos edificios, de tantos aparatos, nada, todos estaban ahí, como pasa en el sector privado. Vos no tenés 40 gerencias de distintas áreas, simplemente tenés un directorio y tenés una gerencia por cada una de las disciplinas que ejerza el rubro de esa empresa. ¿Por qué el Estado tiene que ser diferente? En 1943, entre el presidente y sus ministros no había ninguna estructura burocrática. Había un contacto directo. El primer mandatario no tenía ni siquiera asesores. No los necesitaba. ¿Por qué ahora sí? Lo eran, sus asesores eran sus ministros. Para eso estaban precisamente nombrados. La presidencia solo contaba con no más de 30 personas, menos de la centésima parte de la dotación actual. Por debajo de los ministerios estaban los directores nacionales. Solo había un subsecretario por ministerio, y con una razón. Y esto era fuera de línea, ¿no? Y la función de ese subsecretario era sustituir al ministro en caso de ausencia. No había más de 40 direcciones nacionales, 40, solo 40. Con el correr del tiempo aparecieron las ramificaciones en secretarías, subsecretarías y configurándose 5 niveles. Miren, presidente,
ministros, secretarios, subsecretarios y directores nacionales. 5 categorías que hay que llenar. Al ampliarse la altura de la pirámide, y obviamente, ¿qué pasa? Se amplía la base. Es así de sencillo. El actual gobierno heredó 535 direcciones nacionales de la gestión de Alberto Fernández, que no paró de crear la Dirección Nacional de ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado en algún otro programa de esto? De la longitud, para ser más claro, pero no me salía la palabra. La longitud de los cargos. Yo digo, no, tenían que tener una tarjeta de presentación de 1 metro más o menos. Porque total, para crear e idear cargos, mandados a hacer 535 direcciones nacionales. Milei redujo el número de ministerios de 18 a 8, el de subsecretarías de 85 a 41 y el de secretarías, de 85 a 41 y el de subsecretarías de 204 a 108. Aún así, en lo personal pienso que son demasiadas. Me dirán, bueno, pero en 1943 la densidad demográfica era otra, y de alguna manera el crecimiento de la república del país y de la población se ha hecho... No, es toda una excusa. O si hay eficiencia, si hay idoneidad para ejercer el cargo, no se necesita multiplicar cantidad de gente para hacer lo mismo que se puede hacer desde una única dirección. Milei no eliminó, por ejemplo, niveles, manteniendo los 5 de la pirámide. Aún no hay, o no han dicho, no han sido dictados los decretos de estructura a menor nivel, por lo que no se conoce la cantidad de direcciones nacionales que quedarán de las muy numerosas de la gestión anterior. Es decir, por un lado dice vamos a reducir el Estado, hay equilibrio fiscal, sí, todo fenómeno, pero podríamos haber terminado ese proceso con mayor éxito si se hubiese adaptado a las circunstancias de alguna manera y operado sobre esa enorme cantidad de direcciones que son además ineficientes, porque si volvieran al pueblo en beneficio del pueblo por mejorar la condición en todos los órdenes, no, porque la salud es deficitaria, porque la educación es deficitaria desde el punto de vista de lo que otorga, no hablo ya de lo económico, porque la seguridad es deficitaria. Entonces, si no están dictados los decretos, todo sigue, mientras tanto, drenando, ¿no?, económicamente. No están definidas totalmente las nuevas estructuras, ni la cantidad y el nivel de cargos. Dice que Sturzenegger va a venir precisamente, va a ocupar un lugar en el ministerio para esto, pero bueno, el presidente anda viajando por el mundo y todavía no se sienta para firmar ese decreto y definir cuál es la labor que en realidad... Se está hablando de una reestructuración general del Estado, de limpiar la enorme cantidad de resoluciones por lo que hay que atravesar para poder reactivar la economía, etcétera. Pero bueno, en concreto no estamos sabiendo nada de esto, ¿no? La meta fiscal propuesta por el presidente Milei podría percibirse como una razonable, si quieren, muy razonable, si se la analiza desde el punto de vista de la optimización de la eficacia del aparato estatal, pero puede ser extremadamente difícil de alcanzar si se consideran las rigideces que se han ido sembrando detrás de cada aumento del tamaño del Estado. Además, una parte importante desde el borde del desborde del gasto público se ha producido en los gobiernos provinciales y municipales, porque siempre hablamos de lo nacional, nunca hablamos de lo que sucede en las distintas provincias, en los 24 distritos provinciales, más la enorme cantidad de municipios que hay, ¿no? Por ejemplo, los de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba tienen
15 y 14 ministerios respectivamente. 15 ministerios para una provincia de Buenos Aires. Es grande, sí, es verdad. 14 ministerios para Córdoba, de mucha actividad económica, sí, es verdad, pero 14 ministerios. El gobierno nacional no tiene atribuciones para poder disponer reformas en provincias, en municipios, eso lo sabemos, está claro. Pero debería generar los incentivos para que los gobiernos subnacionales operen en esa dirección. O sea, las provincias, los gobernadores, los intendentes. Porque si se pretende en adelante un recorte sostenible del gasto burocrático y al mismo tiempo mejorar su eficiencia, debe comenzarse cuanto antes con un verdadero y más profundo proceso de reforma del funcionamiento y conformación del aparato estatal, donde allí no ha habido demasiada incidencia. El tiempo apremia y sobre todo se terminaron las especulaciones y las tibiezas. Es momento de operar en serio. La reforma del Estado, junto a otras reformas, con la gradualidad que se le quiere imponer, es una condición insoslayable para transformar el círculo vicioso del déficit y el endeudamiento en otro círculo virtuoso de inversión privada, creación de empleos para recuperar los que perdimos, pero para pasar todo eso que está en negro a blanco y para reactivar de alguna manera la productividad en la Argentina. O sea, hay que crear empleos productivos y también necesitamos un desarrollo económico acelerado. Y ahora yo creo que ya es tiempo, claro. No están las herramientas, me dirán, y es verdad. Esperemos que este jueves las cosas se hagan como corresponden desde la Cámara Baja y se aprueben por lo menos la ley base, que va a tener su gran complejo porque hay algunos artículos que hacen sobre todo a la parte o al aspecto laboral que se introdujeron a raíz de una propuesta de un sector de la UCR en el Senado y que vuelven a diputados y bueno, ya están operando ahí, ¿no?, los sindicatos para tratar de que esas cosas no se aprueben para nada, porque claro, tocan sus propios beneficios personales. Esta es la realidad de la historia. Así que miren, esto no es tan complejo, es así de simple. Ahora, es así de simple si la sociedad lo entiende, y hasta ahora la sociedad sí lo está entendiendo. Los que no lo están entendiendo son los sectores privilegiados que hasta ahora han gozado de un montón de un estado prebendario de alguna manera y de un montón de beneficios que ha recaído o ha tirado un manto, digamos, sobre los sectores sindicales, los sectores empresarios, etcétera, que hoy están haciendo algún tipo de lobby para tratar de que todo eso vuelva. No se puede vivir más del Estado. El Estado tiene que hacer lo que el Estado necesita hacer conforme está establecido en las leyes y en la Constitución Nacional. No tiene por qué meterse. Miren, en el sector, en las empresas públicas, que es otro tema de discusión, que Aerolíneas la sacamos porque Aerolíneas es deficitaria, que no toquemos tampoco el correo, que no toquemos la radiodifusión, organismos del Estado, empresas del Estado, manejadas por gente que jamás fue empresario. Entonces, si las empresas del Estado están manejadas por burócratas o están manejadas por tipos que han vivido de la política eternamente, imagínense los resultados, nada. Y si para colmo no están perdiendo de la suya, de la propia, de sus dineros, no están arriesgando nada, sino que se arriesga lo que es del Estado. Y si te falta, le pedís al Tesoro, no, mandame porque no me alcanzó. Y así funciona Ferrocarriles, y así funciona absolutamente todas las empresas, no voy a nombrar todas, son
un montón, todas las empresas del Estado. O sea, necesario, yo no te digo que hay que rifarla, yo no te digo que tiene que estar en manos de un sector privado que haga lo que se le antoja con... No, tiene que haber reglas de juego, pero tiene que ser transparente y a la luz del día, para que el pueblo sepa de qué manera se quiere privatizar, a dónde va, cuáles son los capitales, cuáles son las exigencias y cuáles son las cosas básicas. Porque si no te mienten, te dicen, Aerolíneas Argentinas, lo que pasa es que no vamos a tener más vuelos de cabotaje. ¿Tenemos vuelos de cabotaje? Sí, correcto. Pero ¿cómo hay que hacer? Si quiero irme desde la ciudad de Santa Fe, y explico esto para los amigos que nos siguen desde otros lugares y desde otros países, que está justamente en la franja central de la República Argentina, si quiero irme a la Patagonia, tengo que ir primero a Buenos Aires. Tengo que ir al sur, sí, a Buenos Aires para poder ir a la Patagonia. No tengo vuelo directo con nada. Si quiero irme a Mendoza, tengo que ir a Buenos Aires. Si quiero irme a Salta o La Quiaca, que está en el norte, tengo que irme a Buenos Aires. Todos los vuelos concentran desde allí. Bueno, es necesario que evidentemente eso cambie. ¿Y cambia cómo? Si hay competencia, si abrimos la puerta, cuando la hubo en ese periodo en el gobierno de Macri, que se abrió a las empresas low cost, que muchos dicen eran porquería, porque los vuelos, porque eran incómodos, porque chiquitita, porque te cobraban todo, porque no te daban nada. Pero escúchame, no es el catering lo que te hace movilizarte. La realidad de la historia es que en este primer cuatrimestre ya lleva el Tesoro Nacional transferido a las empresas del Estado 2,25 billones de pesos. Eso forma parte de la pérdida que tiene que salir de la contribución, de los tributos, de los impuestos. Entonces, necesariamente, no es que un espíritu privatizamos porque privatizamos. Algunas privatizaciones en la década del 90 fueron productivas, fueron buenas. Después vino y se hizo. Recuerden ustedes, ¿no? Primero somos privatizadores, después somos estatizadores, después volvemos a ser privatizadores. Bueno, así tampoco nos creen, así tampoco va a haber inversión. Y si hay alguna inversión, dirán, estos son medios locos, así que vamos a hacer una inversión especulativa. Y vamos a tratar de que el contrato sea favorable para nosotros. Eso es lo que nos sirve. No se puede hacer como se hizo en su oportunidad en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Kicillof como todavía siendo director de YPF y ministro de Economía, privatizaron, estatizaron, digamos, YPF, hicieron un contrato con Chevron que nadie conoció, que nunca pudimos conocerlo, que algunos legisladores nacionales pidieron, a ver cómo es la letra chica. No, pero está protegida por el compromiso de confidencialidad que existe entre las empresas. Ya, hay que dejar la mentira de lado, hay que hacer las cosas transparentemente y hay que hacer las cosas a la luz. Nos vamos a un tema musical cortitito y volvemos porque hay demasiadas cosas.